La pedagogía del corazón. Ese es el título de nuestra reflexión. El título puede entenderse desde dos ángulos: la pedagogía del corazón. Y incluso, pues permítanme, ¿no?, que este título me dé pie para hacer un pequeño test, un test entre ustedes, como inicio de la reflexión. Que acaso este test que voy a hacer sirva para descubrir dónde tenemos puesto cada uno el acento de nuestra mirada de la realidad. Cuando hemos dicho la pedagogía del corazón, ¿qué nos ha venido a la mente al escuchar eso? La pedagogía del corazón. ¿Nos ha venido a la mente, acaso, la apuesta educativa o pedagógica sobre cómo llegar a educar la interioridad del niño, el corazón del niño, del joven, del adulto? ¿Nos ha venido a la mente eso de la pedagogía de la interioridad? O por el contrario, ¿no? Nos ha venido a la mente, al escuchar la pedagogía del corazón, la pedagogía del corazón de Jesús, O sea, que lo que Jesús nos descubre en el Evangelio y que está expresado en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Claro que las dos cosas no hay por qué oponerlas, pero apuesto a que la mayoría, cuando escucha la pedagogía del corazón, lo que le viene a la mente es el primer significado: educar la interioridad, ¿no? Y obviamente no son dos significados opuestos, eso de educar la interioridad o la pedagogía del corazón de Jesús. No están contrapuestos, es más, pueden y deben de ser integrados. Pero lo que quiero reflexionar con este test que he hecho, ¿qué te ha venido a la mente cuando has escuchado eso de la pedagogía del corazón? Es que, ¿acaso, si tenemos o no tenemos un acento cristocéntrico, de poner a Jesucristo en el centro? Si lo que llamamos pedagogía del corazón parte de la revelación de Dios en la Sagrada Escritura, o si por el contrario somos de los que reservamos la propuesta de la revelación de la Sagrada Escritura, de lo que nos dijo Jesucristo, a modo de culminación. Bueno, cuando culminemos la educación de la interioridad del niño, ya le hablaremos entonces de Dios, ¿no? Son como dos escuelas distintas, entender educación del corazón de una manera o de la otra. Como os podéis suponer, como podéis entrever por la introducción que he hecho, yo en esta exposición voy a apostar por el cristocentrismo, por decir la pedagogía del corazón es la pedagogía del corazón de Jesús, que es el que funda nuestra pedagogía. La pedagogía cristiana es la imitación del corazón de Jesús. Y obviamente, en segundo lugar, me centraré en señalar cómo la pedagogía del corazón se traduce también, ¿no?, pues en la pedagogía de cuidar la interioridad de nuestro corazón, porque obviamente es verdad que hay que cuidar la interioridad. Hoy en día la pedagogía subraya tanto la importancia de el silencio, saber conocerte a ti mismo, saber tener paz, tener relajación. Eso es cuidar la interioridad, ¿no? Pero permitidme que yo entienda que eso es como una consecuencia y que el centro tenemos que ponerlo en amar el corazón de Jesús y entender que somos alumnos de la escuela del corazón de Cristo. Soy consciente de que lo que hoy en día se lleva en muchos centros de educación católicos o de inspiración cristiana es lo que se llama propuesta de educación en la interioridad, que generalmente, aunque contribuye con aportaciones interesantes, ¿no?, o muy buenas, ¿no?,
a la pedagogía contemporánea, pero que en sí misma muchas veces, por desgracia, esa educación de la interioridad no es cristocéntrica, o por lo menos muchas veces, si no, no digo siempre. El punto de partida de esta educación de la interioridad, que no es cristocéntrica, suele ser la convicción de que no se puede evangelizar a quien todavía no ha descubierto su interior. Primero habría que adentrarse dentro de nosotros mismos, conocernos mejor por dentro, y así más tarde seremos capaces de acoger el Evangelio. Esa es un poco la tesis. No se puede evangelizar a unos niños, a unos jóvenes, a unos adultos que no se conocen a sí mismos. Primero hay que educar en la interioridad y luego más tarde ya hablaremos de Jesucristo. Esa es la tesis, ¿no? Que como os podéis suponer, pues yo no estoy de acuerdo con ella, ¿eh? No estoy de acuerdo con ella. Repito, no cabe duda, ¿no?, de que la educación en la interioridad puede tener capítulos interesantes. Tomar conciencia de las propias experiencias dentro de nosotros. El cultivo del silencio interior, cultivar la paz como método de liberarte de la ansiedad, habituarte a ser reflexivo, a tener introspección. Bien, está muy bien todo eso. Sin duda todo esto se hace con la pretensión de, bueno, pues mira, ir madurando y así, ¿no? El objetivo es que una vez alcanzada esa madurez ya se le podrá predicar propiamente el Evangelio. Entonces ya nos podemos abrir a la trascendencia. Primero hay que madurar y luego ya nos abriremos a la trascendencia, ¿no? No. Alguno diría, bueno, está bien, ¿no? Eso no está mal, ¿no? Pues yo creo que esto no es realista. Yo creo que esto no es realista, no parte de la realidad. Y además me remito a los resultados, porque tenemos que reconocer que los resultados no son buenos. En España pasa por la escuela católica, por la escuela cristiana, millones de niños. Y pueden pasar, fijaros, que son 6 horas al día durante 12 años de tu vida, 6 horas al día durante 12 años de tu vida, y puedes pasar por la escuela católica y no has llegado a tener una relación personal con Jesucristo. A ver, algo ha fallado ahí. Eso no puede ser. Entonces uno dice, pues tenemos que hacer una autocrítica, una autocrítica. Creo que Jesucristo es necesario desde el principio de la pedagogía hasta el fin. Que Jesucristo no es como la guinda del pastel, que cuando el pastel ya esté terminado ya le pondremos la guinda al final. No. Él es el fundamento que hace posible la madurez humana. La maduración humana no es posible sin Jesucristo, pues porque existe el misterio del pecado original, existe el desorden dentro de nosotros, y sin la gracia de Cristo no acontece la maduración del hombre. Me remito además a las conocidas palabras de Chesterton, de las cuales también hablé pues en la charla que compartí en el Congreso, ¿no?, eucarístico. Quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Es decir, sin la gracia de Jesucristo no alcanzamos la madurez humana. Y además también yo creo que otra prueba de esto es cómo pues cuando intentamos hacer una educación en la interioridad no cristocéntrica, fácilmente se nos introducen ideologías contrarias a la antropología cristiana. La ideología de género, la censura de la cultura woke, de la cancelación, se nos pueden introducir perfectamente en casa sin darnos cuenta, porque nos ha faltado
un cristocentrismo y un apoyarnos en la revelación y en el magisterio de la Iglesia. Y permitidme un pequeño excursus, ¿no? Una digresión. En los casos más extremos, algunas corrientes de la educación de la interioridad tienen una confluencia muy notable con la filosofía zen o con el yoga, hasta el punto de diluir lo específico de la identidad cristiana. Pues suelen ser unos parámetros más o menos del estilo de que lo importante no es la meta a la que tenemos que llegar, ¿no? Lo importante es el camino, ¿no? Para el zen, el camino es la meta. Para nosotros no. El camino es para llegar a la meta. Para el zen, el camino ya es la meta. La máxima revelación para el zen, ¿cuál es? El silencio. Para nosotros la máxima revelación es la palabra, el verbo que se hizo carne, no el silencio. El zen no aspira a contemplar, sino aspira a ser contemplativo, pero no tanto a contemplar a Dios. La meta de la interioridad para el zen o para el yoga se reduce a la relajación y a la experiencia de la paz interior. ¿Pero qué queréis que os diga? Yo a Jesucristo no le veía muy relajado en el huerto de los olivos. A ver, nuestro ideal es otro. Nuestro ideal no es la relajación. Nuestro ideal es vivir en la presencia de Dios y responder a la voluntad del Padre. Bien, después de esta introducción, con la que he pretendido apostar por la pedagogía del corazón, en el sentido del corazón de Jesús, abiertamente cristocéntrica, voy a intentar apuntar algunos aspectos o algunas claves de esta pedagogía. Voy a hacer un decálogo. Voy a hacer un decálogo de la pedagogía del corazón de Jesús. Un decálogo. Bueno, luego, claro, uno diría, ¿y este decálogo que usted dice, dónde se aplica? A ver, se aplica no solo en los colegios, ojo, familia, colegio, parroquia, familia, un triángulo, una tríada. La Conferencia Episcopal Española hace ya, no sé si fueron 12 años o así, publicó un documento sobre la importancia de la coordinación entre familia, escuela, parroquia. Porque son los 3 lugares educativos claves que tienen que estar coordinados. La no coordinación de la familia, la escuela y la parroquia, obviamente, es una desgracia que esa falta de coordinación dificultará mucho la educación. Luego, todo lo que voy a decir ahora es perfectamente aplicable a la escuela católica, es perfectamente aplicable a la parroquia y a la familia. Por lo tanto, voy directamente al grano sobre un decálogo de la educación del corazón. Desde el corazón de Jesús educamos nuestra interioridad. Primer punto de ese decálogo. La importancia de que nuestra educación esté centrada en una relación personal con la persona divina de Jesús. Vamos, que para estar bien educado, cualquiera de nosotros tendría que decir, lo mejor de mi vida es haber conocido a Jesús. Obviamente, si Jesús es el revelador del Padre, ¿no? O sea, lo mejor de mi vida es haber conocido a Jesús. Entonces, tenemos que centrar la educación de manera que fomente, que facilite la relación personal con Jesús. Jesús en toda su vida, intentó salir al encuentro, tener un encuentro personal con la samaritana, tener un encuentro personal con Zaqueo, tener un encuentro personal con Nicodemo, con la familia de Betania. Jesús vino a encontrarse personalmente con cada uno de nosotros. Entonces, nuestra educación tiene que partir de ahí. Encontrarnos. Dios envió a su Hijo para encontrarse con nosotros. Luego, el centro de la educación tiene que ser
el acoger el encuentro con Jesús. Y eso se traduce, en primer lugar, en una vida de oración, en conseguir que la oración sea no una rutina, sino que sea mi lugar de encuentro personal. La clave de que la oración seamos capaces de transmitirla desde el primer momento de la vida, de que los niños aprendan a balbucear el nombre de Jesús y de María y de hablar con Jesús como se habla con el mejor amigo. Y obviamente según uno va avanzando en su vida y pasa de la niñez a la adolescencia y en todas las etapas de la vida, tiene que ir también adecuando esa vida de oración a la situación, ¿no?, en la que se encuentra, ¿no? La clave de la oración y la clave de los sacramentos, porque los sacramentos son encuentro personal con Jesucristo. Luego, algo central en la educación es la Eucaristía. Central la Eucaristía y por supuesto el resto de los sacramentos, entre ellos uno clave y determinante, que es el del perdón de los pecados. Yo voy a decir que creo que si no fuese por el regalo de que yo fui alumno en un colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en el que todos los primeros viernes de mes se nos ofrecía confesarnos, yo creo que no estaría aquí. Dios tuvo misericordia de la etapa de la adolescencia en mi vida, poniéndome la confesión todos los primeros viernes de mes. Y claro, eso fue clave en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que decirlo con toda convicción. Dentro de ese decálogo sobre la pedagogía del corazón, el primer punto, el más importante de todos, el primero y más importante es la relación personal con Jesús a través de la oración y de los sacramentos. Ya sabemos que es una auténtica catástrofe que los niños que hacen la primera comunión pues a veces hagan la primera y última comunión. Es una pequeña catástrofe, ¿no? Yo a veces a los niños, cuando voy por ahí y les hago una visita, ¿no?, un poco así en plan intentando pues hacerles pensar, ¿no?, y un poco provocándoles, les digo a los niños que van a hacer la comunión: a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué os parece que es más importante, la primera comunión o la segunda? Y claro, todos pican y dicen la primera. Y dicen, no. Claro. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? Que ya se quedan ya perdidos, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que papá y mamá dijesen que se querían el día que se casaron o que se lo sigan diciendo hoy? Y dicen, que se lo sigan diciendo hoy. A ver, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué es más importante, la primera comunión y la segunda? Y todos dicen, la segunda. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? La tercera, claro. Claro, porque los niños no son tontos y entienden el concepto, claro. La palabra más valiosa es la última que has dado. La palabra más valiosa es la última que has dado. Y de hecho, seremos juzgados ante Dios según el estado de nuestra alma en el momento que nos encontremos con Él, no de lo que pasó en tu vida en no sé qué momento, sino la palabra que tiene valor es la última que has dado, el hoy, hoy. Bueno, claro, ese problema de los niños y la comunión es un problema no de los niños, sino que es un problema de las familias, seamos claros, es un problema de las familias. Pero, repito, tengámoslo claro, es decir, el primer punto de la pedagogía del corazón, de la educación desde el corazón de Cristo, es la relación personal con Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Esa es la clave. Él siempre estará contigo. Jesús ha hecho una promesa, que va a estar contigo siempre. ¿Qué pasará en tu vida? Vete tú a saber qué pasará en tu vida, pero estaré con Jesús. Segundo punto. Enamorados de la revelación de Dios. De la revelación de Dios, ¿no? Dios se ha revelado, Dios ha tenido misericordia y ha mostrado su rostro, se nos ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras.
a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Ese corazón abierto de Jesús es la imagen del Dios que se ha revelado y te ha descubierto su interioridad. Es como si Dios te dijese: a ti ya no te llamo siervo, te llamo amigo, porque mira, te puedes meter dentro de mí, porque yo ya todo lo que tenía dentro lo he sacado fuera. Esa sangre y agua es todo lo que el Padre me ha dado, te lo he comunicado a ti. No hay secretos entre Dios y tú, no hay secretos. Dios te ha hablado en las Sagradas Escrituras, Dios se ha revelado. Eso es tan importante, comprender que Dios ha hablado es tan importante, es tan importante. Yo a los jóvenes les suelo poner un ejemplo, ¿no? Les digo: imagínate tú que eres un periodista de esos que, pues de revistas del corazón, que quieren conocer la vida de un personaje famoso. Y estás intentando seguirle desde lejos, porque es muy difícil acercarse a él, ¿no? Porque tiene sus guardaespaldas y no sé qué, y tienes una cámara fotográfica con un teleobjetivo de esos que saca fotografías a una distancia muy grande. Intentas conocerle desde la distancia, malamente, claro, le conoces. Y un día cuando llegas a casa, ya agotado, suena tu teléfono y te llevas la sorpresa de que quien te llama es ese personaje que tú desde la lejanía quieres hacer un reportaje de su vida, te llama él y te dice: oye, que me he enterado que quieres conocerme, que ven a mi casa, que cenamos juntos, que te voy a compartir toda mi vida. Y tú te quedarías perplejo, ¿no? Y obviamente el grado de conocimiento que tendrías de esa persona es esencialmente distinto del que tenías antes. Este ejemplo sirve para entender qué es la revelación. Dios ha descubierto su corazón en Jesucristo. Lo maravilloso no es que Dios exista, sino que Dios existe para mí, porque me habla el corazón. La frontera entre la creencia y la increencia hoy en día no está en si uno dice que Dios existe y otro dice que no. Porque hay veces que hay gente que dice: sí, yo sí que creo que Dios existe, una energía o no sé qué. A ver, una energía no cambia mi vida, ¿sabes? La frontera entre la creencia y la increencia está en si Dios ha hablado o no ha hablado. Dios ha hablado, ha mostrado el camino para llegar a Él. Sí, lo ha mostrado en Jesucristo. Y por lo tanto, para nosotros, las Sagradas Escrituras tienen que ser, pues, nuestro lámpara para nuestros pasos, luz en mi camino. Tenemos que familiarizarnos con las Sagradas Escrituras. Hoy es el día de San Juan Crisóstomo. Ya Dios ha querido que tengamos el encuentro, ¿no?, en este día. Y quieren que les lea una frase de San Juan Crisóstomo, ¿no?, que es maravillosa. Dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras no nos fueron dadas para que las colocásemos en una estantería, sino para que las grabásemos en nuestros corazones. Toma ya. A ver, las Sagradas Escrituras están llamadas a grabarse en nuestros corazones. O sea, lo lógico es que yo me empape de la palabra de Jesucristo, que sus palabras, ¿no?, se conviertan en mí en jaculatorias, que la palabra de Dios sea mi escudo, mi defensa. Conocer profundamente las Sagradas Escrituras y diferenciar lo que es palabra de Dios y palabra de los hombres. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tercer punto de este decálogo: la importancia de tener nuestra referencia en los santos, en los que son enamorados de Jesucristo. Un joven, y no tan joven, todos necesitamos referencias por las que sentirnos admirados. ¿Y cuáles son mis referencias? ¿Un cantante? ¿Un futbolista? Vamos. ¿Cuáles son mis referencias, no? Entonces, el Señor ha suscitado dones de santidad a su Iglesia para que en los santos veamos el reflejo de Dios de una manera cercana.
Me encantó, ¿no? Hace poco, en una de esas visitas que estaba haciendo yo a los colegios, ¿no? A los colegios católicos, porque claro, enseguida te das cuenta, cuando haces una visita, notas un poco cómo está ahí la educación, ¿no? Y entonces estaba en un encuentro con los niños y me pregunta un niño, ¿no? Señor obispo, me dice, ¿cuál es su santo favorito? Y yo dije, madre mía, esa pregunta ya dice mucho, ¿eh? Dice mucho de ese niño. Claro, que ese niño te pregunte cuál es tu santo favorito, quiere decir que para él, conocer la vida de los santos es que son su referencia, que a él le han educado diciendo, mi referencia es este santo y el otro, o sea, ¿cuál es tu santo favorito? Yo dije, chaval, no cambies, no cambies por Dios, tú sigas así toda tu vida, ¿no? Porque es una pregunta que desvela un corazón, verdaderamente, que busca luz en el testimonio de los demás. Y eso es maravilloso, es maravilloso que nos veamos reflejados en los carismas de la Iglesia. También el Señor ha suscitado carismas. No todo el mundo está llamado a identificarse especialmente con un santo. No, pues obviamente existen pues una especie de dones por los que yo me identifico especialmente con este santo, con el otro. Entonces yo creo que nos falta más en la educación familiarizarnos con los santos, que los santos sean nuestros amigos. Y además voy a decir que hoy en día tenemos muchos medios para esto. Por ejemplo, hay publicadas vidas de santos en películas, muchísimas. Yo les voy a decir que he venido, en el viaje de España para aquí, he venido leyendo pues una vida del Padre Pío, y creo que es la segunda o la tercera que me leo, del Padre Pío, pues porque claro, porque es una joya, es un tesoro, ¿no? Creo que todo católico tendría que estar siempre leyendo la vida de un santo, entre las lecturas que tiene, entre las diversas lecturas posibles, que siempre tengamos algún santo en camino, que estoy leyendo su vida. Es clave, porque eso marca tu punto de referencia, te muestra que Dios tiene caminos, que igual el camino de ese santo no va a ser el tuyo, pero te da esperanza en la santidad, te da esperanza. Olvidarnos de los santos es, pues muchas veces, encerrarnos pues en un horizonte de vida sin esperanza en la santidad. Yo tengo esperanza en la santidad, pues posiblemente si lees vidas de santos, sí tienes. Si no, difícil, que tengas esperanza en la santidad. Cuarto punto del decálogo. Es importante vigilar que en la educación, y estoy diciendo tanto en la escuela, como en la parroquia, como en la familia, que huyamos de la tentación moralista. A ver, voy a intentar explicar qué significa esto. Por ejemplo, una tentación moralista es la de un padre, que esto pasa muchísimo, la de unos padres que envían a sus hijos a una escuela católica, pero bueno, no para que se encuentren con Jesucristo, ¿sabes?, sino para que allí, por lo menos, pues les enseñan mejor educación, y allí tienen, bueno, pues tal y como está el mundo, que da un poco de miedo ver cómo están las cosas. Si le mando a mi hijo a una escuela católica, bueno, por lo menos el nivel de exigencia, de disciplina, etcétera, pues confío en que sea mejor. Pero vamos, que luego si el fin de semana viene el niño diciendo que les han invitado en el colegio a una convivencia, pues a una convivencia vocacional o lo que sea, dice, niño, no vayas que no te coman el coco. A ver, eso ocurre, que a veces utilizamos el cristianismo como una especie de campana de protección de males morales, pero en el fondo no valoramos el encuentro con Jesucristo. Hay mucho padre que está en estas, que no os quepa la menor duda. O sea, el riesgo del moralismo existe. Y el moralismo, o sea, decirle a alguien, ¿no? Mira, pues tienes que ser intachable en tu conducta, tienes que ser educado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque
a ver, si el cristianismo se va a presentar como un cúmulo de mandatos y prohibiciones, eso no va a tener fruto, no va a tener fruto, porque no ha nacido de un encuentro con Jesucristo, ¿no? Yo escuché un relato que creo que es como muy pedagógico para entender esto que quiero decir, ¿no? Y el relato es que, ya saben ustedes, que así como en España y en otros lugares, pues la fiesta más así ancestral es la fiesta taurina, en el mundo anglosajón, pues es la cacería del zorro, ¿eh? La cacería del zorro, pues posiblemente sea el deporte más ancestral, ¿no? Entonces, bueno, pues se narra que comienza la cacería del zorro, se suelta el zorro y al cabo de un par de minutos se suelta toda la jauría, pues que está compuesta por 20 perros o lo que fuere, y todos van corriendo detrás de la presa, todos corren detrás, todos ladran al unísono, todos saltan los setos, se meten en el río, salen corriendo. Claro, la cacería se va prolongando, los perros se van cansando, se descuelga uno, se descuelga otro, y al final son solo 2 o 3 perros los que alcanzan a la presa, al zorro. Entonces, claro, la pregunta viene, ¿y por qué han sido estos 2 o 3 los que le han alcanzado y los otros se han cansado? ¿Porque porque eran más jóvenes, porque estaban mejor alimentados, porque se habían entrenado más? No, es que estos 2 o 3 eran los que vieron al zorro cuando le soltaron. Los demás no habían visto nada, ¿sabes? Corrían porque veían correr, ladraban porque veían ladrar, saltaban cuando saltaban los demás, pero llega un momento en que se cansan y le dice uno a otro, ¿tú has visto algo? Pues yo tampoco, me estoy cansando, oye, ¿eh? Y se descuelgan. Esta pequeña, así, ¿no?, anécdota, modo de fábula, como queramos decir, en el fondo lo que relata es que no se puede educar solo desde el moralismo. Si tú no has llegado a tener un encuentro personal con Jesucristo, si no te han educado en una relación personal con Él, no vas a ser perseverante, te vas a cansar. Y de, está bien que tú me mandes lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, no, hombre. O sea, solamente va a ser el encuentro con Jesucristo el que sea capaz de fundar tu vida y fundar también la vivencia de la moral. De hecho, ¿saben ustedes cómo titula el Catecismo de la Iglesia Católica la parte del catecismo en la que comienza la moral? ¿Cuál es el título que el catecismo le ha dado? La moral, vivir en Cristo. Que es impresionante ese título. Es un título que lo dice todo. Vivir en Cristo. Entonces tenemos que huir, ¿no?, de esa tendencia moralista. Y eso supone que habrá que cuidar especialmente. Porque lo propio de un adolescente es que tenga crisis. Habrá que estar siempre atento a hacer propuestas de encuentros con Jesucristo. En España estamos viviendo una bendición en la que el Espíritu está suscitando encuentros o retiros de un primer encuentro con Jesucristo. Y Dios los está bendiciendo. Sé que aquí también, muchos de ellos han venido de Hispanoamérica a España, muchos de ellos, como el retiro de Maús, etcétera, han llegado a España algunos retiros de primer encuentro con Cristo que son claves. Es que sin un encuentro personal con Jesucristo te pueden decir lo que tengan que decirte, que es como si no fuese para ti. Muy unido al anterior, quinto punto, ¿no? Claro, al final, la clave está en la conversión, Un cristiano es el que vive toda su vida en estado permanente de conversión. Un cristiano que tiene una educación cristiana verdadera es el que nunca dice, yo ya sé lo que tengo que saber, a mí ya no me tienen que mostrar nada, yo ya estoy donde tengo que llegar, y ya nada nuevo me pueden aportar. Eso es una peste, quien piense así. Quien se sienta ya en una situación como que él tiene controlado, ¿no?, el misterio de Dios, eso es una peste. Todos y cada uno de nosotros, comenzando por el Papa, por el Obispo,
Tenemos que estar experimentando la llamada a la conversión en cada momento de nuestra vida. No se pueden ustedes ni imaginar lo que supone, por ejemplo, para los que somos confesores, y cuando vemos en una confesión la conversión de una persona, cómo nos conmueve a nosotros, diciendo, mira qué conversión ha tenido, ¿y yo? Y cada conversión es un estímulo para las conversiones de los demás. Entonces, una buena pedagogía es aquella que apuesta porque todo esté al servicio de esa posible conversión. Comenté también, ¿no?, en la ponencia del Congreso Eucarístico, que la pedagogía de Jesús se caracteriza por ser centrífuga, no centrípeta. Centrífuga quiere decir que Jesús lo que apuesta es porque el corazón cambie y que pase de ser egoísta, egocéntrico, a un corazón que ama. Y si el corazón cambia, ya cambiarán las obras. Una pedagogía centrífuga quiere decir que Jesús apuesta porque sea el corazón el que cambie y de ahí ya cambiarán las obras. Mientras que los fariseos lo que pretendían era cuidar las obras externas y Jesús les dice, pero si por dentro estáis llenos de podredumbre, cambia tu corazón, ¿no? La clave está, por lo tanto, en que tengamos un estímulo mutuo en la conversión. La mejor manera de ser fecundos para que nuestros hijos se conviertan, ¿cuál es? La conversión de los padres, que no os quepa la menor duda. Y un párroco que se desespera porque en su parroquia no tiene los frutos que quisiera, ¿qué tiene que hacer? Pues su propia conversión. Es así. O yo estoy desesperado con mi marido o con mi esposa, ¿qué tienes que hacer? Convertirte tú. No estar esperando a que el otro cambie. O sea, esto siempre ha sido así, ¿sabéis? Siempre ha sido así. A poner la clave en que Dios puede hacerme nuevo, quiere hacerme nuevo. Creer en la conversión, creer en la gracia que nos permite nacer de nuevo. Por eso también suele ser muy importante en la pedagogía el género testimonial. Yo creo que hemos incluido mucho, fue San Juan Pablo II el que en los encuentros mundiales de la juventud incluyó el testimonio de jóvenes. Y nos llamó la atención cuando lo hizo. En la vigilia del encuentro, de repente ha salido allí 4 jóvenes y ha empezado uno a contar, a mí me pasó esto y esto y esto, y luego mi conversión fue así. A veces compartir la historia de la conversión hace mucho bien. Hace mucho bien. El género testimonial es estimulante, porque uno ve en sus hermanos cómo cuando se produce la conversión interior todo cambia, Dios lo hace todo nuevo. Sexto punto de este decálogo. Bien, aunque yo he dicho que no hay que ser moralista, sino que hay que poner en el centro el encuentro con Jesucristo, eso no quiere decir que no haya que predicar valores morales, claro. También hay que predicar valores morales, sin ser moralista. Y si hubiese que resumir, ¿en dónde pondríamos el acento de los valores morales que hay que predicar? Bueno, pues hay un texto evangélico que apuesto a que quizás la mayoría de ustedes, pues igual les ha podido pasar desapercibido, porque no le hacemos mucho caso, me parece a mí, en las predicaciones, que lo dice. ¿Por qué 3 cosas debemos de apostar? El texto es Mateo 23, 23, y dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley». Y ahora dice Jesús, ¿qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que hay que practicar, dice Jesús, aunque sin descuidar lo demás. Pero es curioso, este es un texto del que hablamos pocas veces, en el que Jesús dice, os voy a decir que hay que insistir, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Primero la justicia, o sea, es decir, nuestro compromiso con la verdad.
vivir en verdad. Porque quizás por desgracia, yo creo que en los últimos años estamos introduciendo una dialéctica contradictoria entre el amor y la verdad. Lo importante es el amor, no la verdad. Un momento, ¿cómo que lo importante es el amor y no la verdad? A ver, ¿de dónde ha salido eso? Yo creo que la herejía de nuestros tiempos es la contraposición entre amor y verdad. No, el amor y la verdad no pueden estar contrapuestos. No, es que yo le amo a esta persona. Perdone, esa persona tiene marido, ¿sabe? Entonces, aquí hay una verdad que hay que respetar. A mí no me diga que no, el amor no puede estar en contraposición de la verdad. Que no. Entonces, lo primero es la justicia, el compromiso con la verdad. Segundo, dice, la misericordia. La misericordia, que es la capacidad de perdonar, de superar los rencores, para lo cual hay que sanar las heridas. Es que si no sabemos perdonar, si estamos atrapados por nuestras heridas, es que no somos capaces de andar en esta vida. Primero, justicia, compromiso con la verdad. Segundo, misericordia, capacidad de perdón. Y tercero, fidelidad. Fijaros también que es una cosa, la fidelidad, que hoy en día se lleva muy poco, ¿eh? Aquí lo que se lleva es tener un momento así fulgurante y luego me olvido, luego lo dejo, luego lo cojo, o sea, somos así, ¿eh? O sea, nuestra cultura se caracteriza por la inconstancia. Comienzo y lo dejo a medias, luego lo vuelvo a coger, lo dejo. A ver, decimos de los niños, que pues se les da un regalo, se ilusionan y luego dejan el juguete tirado en cualquier esquina. A ver, que los mayores hacemos lo mismo. Entonces, la fidelidad tiene que ser, en una sana pedagogía, tiene que ser claramente propuesta. La lucha por la fidelidad es la lucha por vivir en gracia de Dios. ¿Cuál es la meta de mi vida? Vivir en gracia de Dios, ser fiel, ser fiel. Señor, dame la gracia de la fidelidad. Transmitirlo claramente, transmitir esto. La meta de nuestra vida es vivir en gracia de Dios. Yo hice ejercicios espirituales por primera vez en mi vida con 16 años y recuerdo que allí nos repartió el sacerdote una estampita del Cristo de Velázquez que por la parte trasera nos escribió como compromiso, ¿no?, de los ejercicios: viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Pues ya está, ¿eh? O sea, predicar, por lo tanto, dice Jesús, las tres cosas más importantes son justicia, misericordia y fidelidad. Séptimo punto del decálogo. Educar en el discernimiento. Saber interpretar, saber decidir bien, distinguir las cosas y tomar decisiones buscando la voluntad de Dios. Dice Mateo 16:3, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Que vienen nubes, que va a llover, que viene bochorno, y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos. Es decir, el Espíritu Santo se nos da para aprender a discernir, a buscar la voluntad de Dios. Necesitamos formar, educar con capacidad crítica. No digo ser un criticón, no. Con capacidad crítica, capaces de abordar también la batalla cultural que tan fuerte que existe en este momento. Hay una batalla cultural entre el humanismo cristiano y una pretensión de una nueva ideología que pretende cortar completamente las raíces de nuestra historia cristiana. Y esa es una gran batalla cultural. Y en esa batalla cultural tenemos que estar y para ello educarnos bien, formarnos bien para tener capacidad crítica y responder a los argumentos en la medida que sea necesario desde la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia en su catecismo y al mismo tiempo en el compendio de doctrina social tiene pues un magisterio maravilloso para formarnos bien y ayudarnos a discernir cómo juzgamos lo que está ocurriendo
en este aspecto, en el otro aspecto. Ocurren muchas cosas en la vida sociopolítica y hay que discernir y saber qué es lo que es acorde, ¿no?, con el ideal cristiano. Educarnos en el discernimiento y pedir luz al Espíritu Santo. Octavo punto de este decálogo. Os va a sorprender quizás lo que os voy a decir, pero yo creo que para poder educar es clave también educar recordando nuestro destino eterno. A ver, es que eso es completamente necesario. En el Evangelio hay multitud de pasajes que nos hablan del destino eterno del hombre, de la posibilidad de salvación o de condenación. Hay muchísimos pasajes en el Evangelio en los que Jesús nos habla claramente de la posibilidad de salvación o de condenación. Y en una desgraciada ley del péndulo que vivimos, porque vivimos en la ley del péndulo, pues hace 70, 80 años quizás, la predicación quizás se centró en la amenaza de la condenación, y en este momento que la ley del péndulo va a otro lado, que lo que hacemos es ignorar las palabras de Cristo que hablan del destino eterno del hombre. Es que no hablamos de eso. Entonces, tengámoslo claro, no se puede educar a un joven sin las palabras evangélicas que dicen: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Sin decirle eso a un joven no se le puede educar. De hecho, estamos en una iglesia de los jesuitas, a los padres jesuitas. Es lo que San Ignacio de Loyola le dijo a Francisco Javier para que asentase cabeza. A ver, Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, si pierdes tu vida? Y fue la frase determinante para que Francisco Javier dijese: ¿a dónde voy yo? Por lo tanto, la educación cristiana tiene también que integrar la predicación de nuestro destino eterno. Es que ocultar eso o tenerlo arrinconado es muy grave, claro, es muy grave. ¿Cómo marcar el rumbo de la vida si no hablamos de la vida eterna? Noveno punto. Es importantísimo en esa pedagogía del corazón amar para poder educar en Cristo. Hay que amar para educar en Cristo. En primer lugar, hay que amar lo que se hace. Por ejemplo, un profesor tiene que amar su vocación educativa. Tiene que decir: qué regalo de vocación tengo. Aparte de ser un gran signo de confianza, ¿no?, y una gran responsabilidad el que los padres me confíen sus hijos, qué vocación tan... O sea, tienes que amar tu vocación de profesor, de párroco, de padre, de familia, de madre. O sea, amar tu vocación, amarla. Decía Enrique Rojas, pues un conocido psicólogo español, ¿no?, decía: profesores hay muchos, maestros bastante menos y testigos muy escasos, decía. Fíjate, distinguía entre profesores hay muchos, maestros bastantes menos y testigos muy difíciles. Es decir, estamos llamados a enamorarte de tu vocación y ser un testigo, que cuando tú eduques seas un testigo y marques. Os voy a poner un ejemplo. A que si yo os digo, a los aquí presentes, que somos muchos, ¿no?, si yo os digo: ¿identificas tú en tu educación qué personas son las que más te marcaron, las que más te marcaron positivamente en el colegio, o lo que fuere, o en la parroquia, y marcaron tu educación? ¿Identificas a alguien? Sí, diría yo, sí, yo tuve un profesor que me marcó, yo tuve otro. Al final, en nuestra vida, la educación la marcan los testigos, porque yo vi en él una coherencia, vi en él un amor, vi en él que verdaderamente quería lo mejor para mí y yo me confié en él, y entonces fue un verdadero educador. O sea, para poder educar hay que amar. Primero, amar tu vocación de educador, y segundo, amar a quienes vas a educar. Solo el que se sabe amado se abre a ser educado.
Si uno no se sabe amado, no se abre a la educación. Educar es hablar de corazón a corazón. Hay un lema de San John Henry Newman que dice, su lema es, en latín, cor ad cor loquitur, que significa el corazón habla al corazón. El que educa tiene que hablar de corazón a corazón. Desde mi testimonio a ti, a quien te amo y te quiero dar lo mejor. Estas palabras, ¿no? Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, parece que están tomadas de San Francisco de Sales y tienen una fuerte resonancia agustiniana. Y por lo tanto subrayan que la pedagogía del corazón tiene una primacía absoluta en ella, la relación personal fundada en el amor. Sin una relación personal fundada en el amor, no se educa. Jesús educaba así, con una relación personal fundada en el amor. Y por último, el 10º punto del decálogo, los valores del corazón. Yo he dicho al principio que mi apuesta, a la hora de hablar educación de la interioridad, mi apuesta es no comenzar por los valores, sino comenzar por Jesucristo. O sea, hay unos dicen, yo es que quiero educar en valores. Bueno, yo quiero educar en Jesucristo. Los valores, pero obviamente de Jesucristo vienen unos valores. Claro que vienen unos valores, ¿no? De ese cristocentrismo descendemos a unas aplicaciones prácticas en la pedagogía. Y de ahí proviene, por ejemplo, la pedagogía de la gratuidad, la pedagogía del agradecimiento, la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la fortaleza, la pedagogía de la paciencia, de la atención al pobre, al débil, al pequeño. Claro, todos esos son valores que se desprenden de ese corazón de Jesucristo. La pedagogía está dirigida al corazón, es decir, al interior, porque el corazón es el centro de la persona, donde ésta se forja, es la sede de la voluntad, del amor. Hablarle al corazón. Esto se traduce en capacidad de conjugar delicadeza y firmeza. Sí, Jesús era delicado y firme. Se traduce en la capacidad de mirar a todos con esperanza. ¿Os acordáis? Jesús al joven rico le miró, le amó y le dijo. Se traduce también en una capacidad de acercarse, a tocar las heridas y a sanarlas, como hizo Jesús. En la pedagogía de la gratuidad, la ternura, la paciencia. ¿Qué paciencia tenía Jesús? Es una pedagogía creativa que se sabe adaptar a la realidad que tiene delante, abriendo caminos y creando sendas de encuentro, ¿no? Para sacar lo mejor de cada uno, porque cada uno de nosotros o cada niño, cada uno de nosotros somos una perla preciosa, somos un santo en potencia. A ver, lo digo otra vez. Cada uno de nosotros somos un santo en potencia. Y educar es ayudar a que esa perla preciosa de la santidad que Dios sembró en ti se desarrolle y llegue a su plenitud. Queridos hermanos, ¿no? He comenzado diciendo, la pedagogía del corazón. La pedagogía del corazón de Jesús. Jesús nos enseña a amar. Eso es lo que hemos dicho en esa ponencia del Congreso Eucarístico. Jesús nos enseña a amar. Pues aquí yo voy a decir otra cosa complementaria. Jesús nos enseña a educar. Nos enseña a amar y nos enseña a educar. Es que sin Jesús no hay amor. Y es que sin Jesús tampoco no hay educación. Es el gran pedagogo. Jesús es el gran pedagogo, es el gran educador. Eso que hizo Jesús con los 12 apóstoles en aquella escuela apostólica que los iba educando, es lo que quiere hacer con nosotros. Aquí nos ha reunido como si fuésemos los 12 apóstoles y aquí está Jesús mostrando su corazón y educándonos y diciéndonos, yo quiero educarte, yo quiero que esa perla preciosa que mi Padre sembró en ti,
esa vida de gracia que recibiste por el bautismo, que llegue a su plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sois unos fieles que le dejáis aquí a cualquiera pasmaos de vuestra fidelidad. Os agradezco de todo corazón el testimonio de cariño que habéis dado estos días. La verdad es que yo me siento pues, un poco anonadado de las cosas que hace Dios, ¿no?, en la predicación. Se generan vínculos muy estrechos, ¿no? Es que es curioso que evangelizando Dios siembra vínculos de comunión, profunda comunión, entre nosotros. Os quiero agradecer también porque yo soy muy consciente de que soy alguien sostenido. Eso lo tengo muy claro, Soy alguien sostenido pues por la comunión de la Iglesia, por las almas contemplativas, por todos los laicos que apuestan por la evangelización de la Iglesia y oran y nos sostienen y difunden el mensaje de la evangelización, lo multiplican, lo expanden. O sea, por eso me siento sostenido y os quiero agradecer de todo corazón pues vuestro aliento, que lo he sentido muy fuerte en estos días. Lo he sentido con mucha fuerza. Os agradezco esa comunión. Y yo sé que estamos en un momento difícil, en que la secularización, madre mía, o sea, el alejamiento de Dios pues está marcando mucho la cultura, pero creo que es que la belleza de la evangelización es la única respuesta posible. Vamos a ir todos unidos, vamos a dar todas nuestras fuerzas y nuestras energías, todos los medios que Dios nos ha dado, los vamos a dar pues para evangelizar, para ganar almas. Que nos podamos presentar delante de Dios diciendo, Señor, me permitiste ser instrumento tuyo para ganar un alma. Eso es lo máximo que puede acontecer en nuestra vida. Bueno, os deseo de todo corazón que lo que ha acontecido estos días, pues este Congreso Eucarístico, deje huella profunda en vosotros, que seamos almas eucarísticas, que eucaristicemos nuestra vida. ¿Qué significa eucaristizar? Pues muy sencillo. Jesús dijo, tomad y comed este cuerpo que se entrega por vosotros. Tú lo recibes. Y ahora dices tú a tus hermanos, tomad y comed este cuerpo que se entrega por vosotros. O sea, tú vuelves también a entregar tu vida por los demás como Jesús la entregó por ti. Eso es eucaristizar tu vida. Hacer de tu vida una donación de amor. En el fondo, por eso tenemos que ser almas eucarísticas. Y creo que por eso ha sido tan importante, ha sido un regalo que Dios os ha dado, pues el que este Congreso Eucarístico haya acontecido en medio de esta bella ciudad en la que el Sagrado Corazón de Jesús os ha elegido, ¿no? Pues para que seáis, ha sido el corazón de Jesús el que lo ha hecho, el que ha traído un congreso internacional a Quito. Ha sido cosa del corazón de Jesús, que os quede claro que ha sido vuestra historia con el corazón de Jesús la que ha traído ese congreso aquí. Seamos muy fieles y como se dice, nos vemos en la Eucaristía, ¿de acuerdo? Cada vez que celebremos la Eucaristía, allí nos encontraremos. Si os parece, vamos a ponernos de pie, rezamos un Padre Nuestro y os doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.